Hola, bienvenidos al podcast de Liz Mendívil. Soy Liz Mendívil, terapeuta, conferencista y escritora, y estoy emocionada de acompañarlos en esta tercera temporada. Aquí exploraremos juntos cómo lograr la armonía entre la vida personal, el trabajo y la familia. Cada semana profundizaremos en temas que te ayudarán a encontrar ese equilibrio tan deseado, ofreciendo herramientas prácticas y reflexiones que te inspiren a vivir una vida más plena y en sintonía con tus valores. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad en crecimiento. Hola, bienvenidos nuevamente a mi podcast, el podcast de Liz Mendívil, que es un podcast para que podamos vivir en armonía. Acuérdate que la armonía no es perfección, armonía es poder vivir con nuestras luces, con nuestras sombras, la cotidianidad de nuestra vida y pues tratar de vivir lo mejor que podamos, tratando de superar todos nuestros retos, nuestros miedos, pero también aprendiendo, creciendo y también pues nos caemos, ¿no? Y nos duele y también podemos desahogarnos, pero también podemos levantarnos. O sea, mucho de eso es la armonía. Y bueno, pues estamos en una nueva temporada del podcast y estoy muy contenta porque precisamente pues también a mí la vida me pone muchas pruebas, igual que a ti. La vida presenta retos, ¿no? Así como presenta muchas oportunidades, también presenta retos y justo vivir en armonía es algo que yo cotidianamente estoy intentando y estoy tratando y pues parte de ello es hacer estas pausas en los podcasts y retomarlos, ¿no? Como lo estoy retomando ahora. Pero bueno, vámonos de lleno porque ahora te quiero platicar sobre un tema muy importante que se puede vivir y que se necesita vivir tanto en la familia como en las empresas, en cualquier organización. Y esto es importante porque la familia, la empresa, los lugares de trabajo son dos sistemas en los que pasamos la mayor parte del tiempo. O sea, tu vida en el día a día transcurre mucho más tiempo, a veces incluso más en el trabajo y también en el tema familiar, ¿no? Con tus hijos, con tu esposa, o incluso, bueno, pues con tu pareja si no tienes hijos, o con tus papás. O sea, son los dos sistemas en los que pasamos mayor tiempo y por eso es importante ahí hablar de este tema. Y el tema es saber escuchar te evitará problemas. Escuchar. No sabemos escuchar, no sabemos poder abrir todos nuestros canales para saber lo que verdaderamente la otra persona nos está diciendo. Y la verdad es que los problemas de escuchar, o sea, no saber escuchar, cerrarse a lo que los demás nos dicen y no entenderlo y solamente basarlo en lo que nosotros creemos, o sea, prejuzgando también, pues nos genera muchos problemas, porque a veces las personas dentro de este sistema trabajo o de este sistema familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros compañeros, nuestro jefe, nuestros subordinados, si tú eres el líder de algún proyecto, a veces lo que nos quieren transmitir es una cosa y lo que nosotros entendemos es otra. O asumimos cosas, prejuzgamos, hacemos suposiciones y eso lleva a muchísimos problemas, ¿sí? Entonces, es importante hablar, es importante aprender a comunicarnos, pero creo que mucho, mucho más importante también antes de eso es aprender a escuchar lo que la otra persona realmente nos quiere decir. Y a veces escuchar no es nada más cuando nos dice las cosas, ¿verdad? O sea, de forma hablada. A veces también escuchar, yo lo abriría a que implica aprender a leer los comportamientos, las actitudes, a observar lo que la otra persona está, cómo se está comportando, qué es lo que nos está diciendo a través de sus actitudes, ¿no? De sus mensajes escritos también. Creo que ahora, como nunca, hay mucha comunicación escrita, a veces incluso también dentro de la familia y dentro del trabajo. A veces ya no estamos comunicándonos verbalmente, sino que nos comunicamos por escrito. Entonces, bueno, pues son formas de comunicación que obviamente hay que privilegiar siempre la palabra, ¿no? El poder sentarnos cara a cara y hablar, pero también hay comunicación escrita que se da ahora mucho más que otros tiempos, ¿verdad? Bueno, pues acuérdense, antes hablábamos por teléfono, ¿no? A las casas, ¿no? Y ahora incluso las ofertas de trabajo, o sea,
se dan por WhatsApp y por mail, ¿no? Y todo es por escrito. Entonces hay que aprender también, ¿no? Yo lo abriría, esta parte de escuchar, lo abriría a una parte más amplia, que sería también aprender a leer las actitudes, los mensajes, los comportamientos de las personas que nos rodean. Y eso es en nuestro propio beneficio, porque cuando nos cerramos y no escuchamos al otro, o sea, solo me escucho a mí mismo lo que yo creo con mis juicios, entonces ahí se genera un gran problema, ¿sí? Alguna de las dos partes van a estar incómodas, infelices, a disgusto, alguna de las dos o incluso las dos. Entonces, te quiero hablar de 4 puntos muy concretos, o sea, para poder, te voy a hablar de 4 puntos muy concretos para escuchar de forma activa, ¿no? Que se llama la escucha activa. Y hay muchos otros. Sin embargo, hoy yo me quiero concentrar para que sea muy concreto solo en estos 4. Y lo primero es algo de lo que ya he estado hablando en este live y es no prejuzgar. Y pareciera que no debiera decirlo como no prejuzgar, no lo hagas, ¿sí? Pero creo que es importante tomar conciencia de que, por otro lado, todo el tiempo estamos juzgando, estamos emitiendo juicios, observamos a las personas, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a mi jefe, a mis compañeros de trabajo, al vecino, y emitimos juicios. Es algo que está muy en nosotros. Esta persona es así, esta persona no debió haberse comportado de esta manera, me debió haber dicho de esta u otra, o seguramente esta situación le está sucediendo. Juzgamos, ¿sí? Y nos juzgamos a nosotros mismos también. Pero qué importante es aprender a conocer a los demás, diciéndolo de una forma más positiva, ¿sí? A comprender, a empatizar, a poder abrirnos, ¿no? A lo que la experiencia de la otra persona nos está diciendo. O sea, no juzgar significa abrirte, ¿sí? A lo que la otra persona está viviendo, que no es necesariamente lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, no emitir juicios significa atreverte a conocer, atreverte a ir más allá, a pensar, yo pienso, o sea, si tú piensas, esta persona no está dando resultados, es un flojo, ¿no? Si tú piensas eso, entonces no prejuzgar es atreverte a abrirte y pensar qué puede estarle pasando a esa persona, qué hay más allá, qué habrá detrás de esa persona, estará enfermo, tendrá algún problema en su familia, o sea, algún problema de algún otro tipo. Entonces, es ir un poquito más allá. Entonces, ese es el primer punto. Si estamos todo el tiempo prejuzgando o juzgando, cuando llegue alguien a comunicarnos algo, ya sea en nuestra empresa o en nuestra familia, que es nuestra principal empresa, bueno, pues entonces nos vamos a cerrar de antemano, no lo vamos a escuchar porque vamos a venir con todos nuestros juicios acá atrás y entonces la que está enfrente queriendo comunicar, pues ya no dejamos que se vea su verdadero yo, sino que lo que hacemos es poner nuestros pensamientos y lo que nosotros pensamos y entonces ahí se cierra la comunicación. Lo segundo, bueno, no prejuzgar, pero también como segundo punto, pues tener esta apertura, ¿no? Que digamos que sería como un poquito al mismo tiempo, ¿no? Tener esta apertura a la experiencia de ese ser humano, de ese que está frente de ti. No somos máquinas, no somos números, aunque a veces así nos sintamos incluso en las empresas y ojalá que podamos ir cambiando esto, pero somos seres humanos, somos personas con un nombre, un apellido, una historia. Entonces, a quien tú tienes enfrente de ti, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a tus colaboradores, son seres humanos, son personas que tienen una historia, que tienen una familia, que tienen unas circunstancias de vida, que tienen sus propios dolores, sus propios triunfos, sus propios éxitos, sus propios duelos, sus propias resistencias, sus creencias, todo el cúmulo de creencias. Entonces, es importante que para poder escuchar activamente aprendas a abrirte a esa experiencia. Quien llega ahí no es nada más el que tú estás viendo, ¿no? Con tal color de cabello, vestido de tal forma. Llega una persona con toda una experiencia, con toda una historia familiar, con todo un cúmulo de creencias. Entonces, abrirte a eso. Tercer punto para escuchar activamente es pues privilegiar justo el escuchar antes de hablar.
O sea, a veces estamos muy acostumbrados a que llega alguien a platicar con nosotros o a plantearnos algo y piénsalo si te pasa con tus hijos, con tu esposo, con cualquier persona también en tu empresa, en tu trabajo, y entonces lo que tú quieres es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y decir y decir y decir, y al final la otra persona nunca tiene la oportunidad de poder expresarte. Entonces, este tercer punto es importante. Necesitas tomar conciencia. ¿Soy una persona que realmente permite que el otro hable? ¿Soy una persona que realmente permite que el otro se expresa o me defiendo para no sentirme vulnerable? Me defiendo y entonces yo hablo primero y digo y explico y tal, y entonces cuando me cuenta algo yo le digo, no, pues es que yo le hice así y entonces a mí me pasó así, ¿no? Y trato de que sea siempre como, sea yo quien siempre está expresando, ¿no? Entonces ese es el tercer punto. Y el cuarto punto, detente a pensar antes de hablar. O sea, obviamente va a llegar un punto que después de escuchar es bueno que tú también hables, ¿no? Y que ojalá no sea siempre hablar como defendiéndote, ¿no? Sino que sea también de una forma abierta, de una forma en la que tú puedas quizá aclarar ciertos puntos que a lo mejor se habían malentendido, ¿no? El comunicarte, el poder hablar después de escuchar, pues no necesariamente tiene que ver con defenderte, ¿eh? Y eso es bien importante, o sea, bajar la guardia, ¿sí? Atreverse, la verdad es que es de valientes también y es muy fuerte también el poder escuchar lo que otras personas expresan de ti o lo que están expresando sus necesidades, aunque no sean de ti, y escucharlas con humildad, pues implica mucho valor porque pues ahí también nos ponemos vulnerables, pero es importante también cuando una persona esté hablando contigo y esté expresando cosas del trabajo, de la relación familiar, de pareja, de lo que tú eres, lo que te está expresando, aprender a diferenciar que sí y que no. O sea, que de esto que me está diciendo sí puedo tomar, sí checa conmigo, sí tengo que cambiarlo, sí hay un área de oportunidad y que no. Entonces, por eso el cuarto punto es detenerte a pensar antes de hablar, ¿sí? Porque si tú no te detienes a pensar, si no haces esta pausa, si no respiras, cuando alguien venga a decirte algo que no está funcionando en su relación o en el trabajo o en el tema que sea, tú vas a actuar a la defensiva, porque esa es nuestra naturaleza. Pareciera que nos dicen algo y atacamos. Entonces, aquí es bien importante, por eso, respirar, tomarte tu tiempo. Estamos muy acostumbrados a ser reactivos, pero hay que hacer una pausa, ¿sí? Si es más, incluso no tienes que contestar en ese momento. También puedes decir, ¿sabes qué? Déjame pensar esto que me estás diciendo, déjame reflexionar, déjame que se asiente y te respondo mañana. Sí, así, tal cual. O sea, no tienes que acelerarte a responder luego, luego, porque lo puedes hacer desde esta parte de sentir miedo, sentir que te están atacando y no ver las cosas, no dimensionar lo que está sucediendo. Entonces, eso es importante. Saber escuchar te evitará problemas. Recuerda 4 puntos. Evita los juicios, evita prejuzgar. Cáchate ahí en la jugada que ya estás juzgando. Segundo, ten la apertura a la persona para que tenga su experiencia, para que puedas ver toda su experiencia completa, su historia, sus creencias, que la puedas ver detrás de un número y detrás de una cara, ¿no? Toda su experiencia. Y tercero, escucha antes de hablar, ¿no? Ábrete a que la otra persona pueda expresar. Y cuarto, antes de responder, después de escuchar, detente a pensar. No tienes que responder luego, luego. Busca asentarte. Bueno, pues espero que te gusten y que te sirvan, sobre todo más que te gusten, que te sirvan muchísimo estos tips para poder escuchar y evitarte así muchísimos problemas. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad en crecimiento.